Muy buenas. Una vez visto cómo se articula el reparto de competencias en cuanto al deporte en España, pasaremos a delimitar cuáles son los marcos jurídicos que intervienen en nuestra legislación. En primer lugar, vamos a ver, dentro de este Estado autonómico, cuál es la normativa general estatal y cómo se configura. Bien. Dentro de este módulo veremos los rangos normativos, veremos también la normativa básica del deporte, que es la Ley 1090, veremos también los reglamentos, es decir, la normativa de desarrollo de esa ley, cómo se crean esas estructuras orgánicas y delimitaremos los conceptos que necesitamos saber básicamente para aclararnos en cuanto a la normativa deportiva general estatal. ¿Qué objetivos y qué aspectos clave debemos recordar? Que hay órganos emisores de las normas, que las normas tienen un orden jerárquico y que por tanto habrán de respetarse unas por encima de las otras, que hay una creación legal orgánica y que los agentes deportivos tienen su definición en estas normas. Los agentes deportivos como intervinientes dentro del sistema deportivo general. En cuanto al rango normativo, bien, veremos que hay tres tipos de normas. Por un lado están las leyes. Las leyes están promulgadas por las asambleas gubernamentales, en este caso el Congreso de los Diputados, en el caso de las autonomías, los parlamentos autonómicos, y en el caso de la normativa general, actualmente está vigente la Ley del Deporte 10/1990. Bien, esta ley marcará, como hemos dicho antes, en el anterior módulo, las bases para el desarrollo posterior de otras administraciones o de la propia administración central. En un escalón inferior nos encontramos el reglamento. Estos reglamentos pueden tener diversos nombres. Nosotros, por ejemplo, hemos puesto un reglamento, el reglamento de organización del Consejo Superior de Deportes, cuya nomenclatura es Real Decreto 2195/2004. Perdón. Bien. Por debajo de estos reglamentos, que estos reglamentos ya son de desarrollo de las leyes asamblearias, nos encontraremos otras normativas. Estas normativas son llamadas órdenes ministeriales, por ejemplo, que emanan de los propios ministerios. Bien, a título de ejemplo, hemos puesto la orden del Ministerio de Cultura y Deporte, 273/2004, del Comité Español de Deporte Universitario, lo hemos puesto a título de ejemplo. Las leyes. Las leyes son el rango máximo de normativa que tenemos en nuestro país, y que hay en general en cualquier nación desarrollada. Nuestra ley de bases es la Ley del Deporte 1090, que articula competencias, que define conceptos, que establece mínimos y requisitos para los agentes deportivos, que impone procedimientos sancionadores, que regula la materia del deporte en su más amplia extensión, sin entrar al detalle, por cuanto el detalle se verá implementado por los reglamentos y órdenes, que son la normativa de desarrollo. Esta ley establece las estructuras orgánicas que van a desarrollar las funciones del deporte. Estas estructuras orgánicas son estructuras administrativas, por tanto parten de la administración. Como hemos dicho, el deporte es un fenómeno público y está regulado ab initio desde la propia administración. Por aquí no, por el otro. ¿Puedes cortar o no? ¿Eh? Sin problema, tú empieza la diapositiva y yo cortaré. Perfecto, vale. Empieza. Vale. Bien, en primer lugar vamos a ver las leyes asamblearias, que son el máximo rango normativo de nuestro país y de los países del entorno, de los países mínimamente desarrollados. Nuestra ley de bases, que es el que encuadra el marco general, el marco jurídico general del deporte en España, es la Ley del Deporte 1090. Esta ley también encuadra o enmarca el marco institucional, es decir, también establece cuáles son los agentes intervinientes en nuestro sistema deportivo. Establece efectivamente
las estructuras y agentes del sistema y da las bases generales para el posterior desarrollo de las autonomías o de otras administraciones en cuanto a las funciones y competencias en este ámbito. Por otro lado, esta ley también asigna las competencias autonómicas, dirá qué materias, qué ámbitos son en los que puede intervenir la administración autonómica, puede legislar las autonomías, las comunidades autónomas. Y, por supuesto, delimita también cuáles son los ámbitos de actuación estatal. Estos ámbitos de actuación, como vemos, pueden suponer un conflicto de competencias en cuanto a que en la Constitución se establece como competencia exclusiva, si los estatutos de autonomía lo recogen, por parte de las comunidades autónomas, y sin embargo la ley del deporte del 90, al establecer las bases, ya delimita perfectamente si una función, un ámbito deportivo puede ser desarrollado o no por las comunidades autónomas, es decir, lo mantiene como exclusivo de la administración estatal. Si bien hay que tener en cuenta que, como hemos dicho en el anterior módulo, las federaciones tienen mucho poder directivo, mucho poder ejecutivo, mucho poder competencial en cuanto al desarrollo del deporte en España. Por debajo de la ley nos encontramos con los reglamentos, como hemos dicho antes. Estos reglamentos que tienen numerosas nomenclaturas, ya sea Real Decreto, ya sea Real Decreto Legislativo, en fin. Son la normativa de desarrollo de las leyes asamblearias. Estos reglamentos lo que van a establecer básicamente es qué órganos se van a encargar de desarrollar las funciones del deporte y cómo van a establecer los procedimientos tanto de desarrollo de funciones como de la propia estructura del sistema deportivo. Estos procedimientos que serán, por supuesto, administrativos, si estamos ante administración pública, o estructuras, organismos con delegación de funciones públicas, o procedimientos que podrán ser privados en caso de que los agentes intervinientes sean figuras con personalidad jurídica propia y absolutamente privados, como pueden ser los clubes. Esta normativa de desarrollo va a delimitarse de manera específica, es decir, si la ley habla de varios ámbitos, pues habrá una normativa de desarrollo para cada ámbito. No habrá una normativa de desarrollo general porque sería muy amplia, farragosa y difícil de implementar después, y de modificar después. Por tanto, el deporte se configura como un elemento de desarrollo normativo. Es decir, tenemos muy poquito ab initio, tenemos un articulito de la Constitución que nos dice muy poco sobre lo que es el deporte, tenemos unos estatutos de autonomía que nos dicen bien poco también sobre lo que es el deporte, y por otro lado tenemos una ley general que marca bases para que sean desarrollados después, pero claro, en función de las competencias autonómicas. Por tanto, se puede configurar el deporte como una normativa de desarrollo y no como una normativa que se establezca siempre, cuyo origen siempre esté en la ley, en este caso en la Constitución. Está, pero no está desarrollado. Hay agentes internos que están delimitados por la ley, pero que funcionarán con normativa interna autónoma, como pueden ser los clubes, e incluso las organizaciones que, bajo tutela de los organismos públicos, bueno, pues desarrollarán las funciones en deporte, como pueden ser las federaciones, que también tendrán su capacidad de autonormativa. La normativa estatal, la ley del deporte, crea estructuras orgánicas. Se va a preocupar de crear estructuras orgánicas. Bien. Como vemos, vamos a establecer que estas estructuras orgánicas van a cumplir funciones públicas, también las entidades privadas, como pueden ser las federaciones. Estas estructuras orgánicas van a tener una personalidad jurídica propia, es decir, que actuarán con independencia de la administración que las creó, con plena autonomía para crear sus propios procedimientos y establecer sus normativas. Van a crear organismos administrativos, es decir, instrumentos de la administración para poder desarrollar las competencias en deporte. Estos organismos también tienen personalidad jurídica propia, un ejemplo es el Consejo Superior de Deportes, que a su vez se crearán su propia estructura administrativa, su propia estructura orgánica. Las
los órganos, las estructuras administrativas, funcionarán con reglas públicas de procedimiento, con reglas de procedimiento absolutamente públicas, cuya normativa base siempre será la Ley de Procedimiento Administrativo Común, que es una ley general para todas las administraciones. En último lugar, veremos la delimitación de conceptos en cuanto a esta normativa general. Bien. Se configuran los ámbitos de actuación. Es decir, se configuran los ámbitos de actuación quiere decir que podremos delimitar si estamos ante una competición, si estamos ante un evento de deporte para todos, si estamos ante una situación, una concurrencia de deporte de alto nivel. Podremos delimitar lo que son los centros deportivos de alto rendimiento, cuando nos encontramos ante un procedimiento sancionador o no, en fin, eso es lo que configura la Ley General del Deporte, los ámbitos de actuación de cada una de las administraciones en función de cada una de las materias en las que se delimite o que desarrolle el deporte. Por otro lado, los agentes deportivos intervinientes dentro del sistema deportivo, los clubes, federaciones, los jugadores, los técnicos, ese tipo de intervinientes en el sistema deportivo también están delimitados y conceptuados en la propia ley del deporte. Si bien la normativa autonómica podrá desarrollar esos conceptos, no tendrán por qué ser los mismos, pero sí que es cierto que guardarán cierta homogeneidad. Esta homogeneidad se traduce en que el marco conceptual, es decir, todos los agentes deportivos son los mismos y están definidos igual, con algún matiz, pero están definidos igual, con una base sustantivamente, equitativamente igual en una comunidad autónoma que otra, están definidos en la propia ley del deporte. Se generaliza ese marco conceptual de manera que las administraciones siempre tienen el mismo referente y los ciudadanos siempre tienen la misma referencia en cuanto al conocimiento de estos agentes deportivos. Es cierto que luego se desarrolla por parte de las administraciones que tienen competencias en estos ámbitos, por tanto diremos que siempre hay cierta libertad de discreción, cierta libertad de desarrollo de esos conceptos, pero básicamente serán los mismos. ¿Esto en qué se traduce? En que el marco jurídico que se configura alrededor del deporte es un marco jurídico estable, posiblemente uno de los marcos jurídicos más estables, con las estructuras orgánicas más consolidadas y con un mayor poder de institucionalización de sus normas en la sociedad actual. El deporte hoy por hoy es una de las organizaciones que mejor funciona, es una de las organizaciones que más respetan ya sean ciudadanos o organizaciones o estados, y que actuando al margen de esas administraciones, al margen de esos sistemas estatales, integrados en ellos, ha conseguido que sus normas, que su regulación sea conocida y respetada por todo el mundo, de manera que los conflictos que se pueden extrapolar a conflictos sociales no se dan en el deporte, por cuanto sus órganos de control tienen mucha más determinación a la hora de hacer cumplir sus normas. Planteamos varias preguntas de control. Por ejemplo, ¿qué ejemplo hay en la actualidad de organismos que desarrollan competencias en deporte? ¿Qué rango normativo crea las estructuras orgánicas deportivas? Bueno, pues, para que sean contestadas y se proceda a una autoevaluación. Bien, ¿cuáles son las conclusiones a las que llegamos después de este módulo? Después de la visión de este módulo. En primer lugar, la Ley General Estatal, hemos dicho que es la Ley 1090, y conviene recordarlo, esta ley del deporte es la que enmarca el sistema deportivo actual y vigente en España. Establece las bases normativas que luego serán desarrolladas, bien por reglamentos de la Administración estatal, bien por leyes de la Administración autonómica. La normativa de desarrollo se regula por ámbitos, es decir, para la competición habrá una normativa de desarrollo, para las actividades de fomento habrá otra normativa de desarrollo, alto nivel otra normativa de desarrollo, y así sucesivamente. Esta normativa también organiza a los agentes intervinientes dentro del sistema deportivo de manera independiente. Eso quiere decir que actuarán cumpliendo funciones públicas, pero de manera independiente de la Administración, con poder incluso de autoorganización y autonormativa.
los conceptos y agentes deportivos se establecen de manera genérica, de manera que no haya, de modo que no haya ninguna diferencia entre unos u otros en la configuración estatal autonómica de nuestro Estado. Y por otro lado, la normativa de desarrollo se integra mediante reglamentos, ¿de acuerdo? Se integra mediante reglamentos, que hemos visto que esa normativa de desarrollo, esos reglamentos tienen diferentes nomenclaturas, Real Decreto, orden ministerial, en fin. Pueden tener diversos nombres. Nosotros, por ejemplo, hemos puesto un reglamento, el Reglamento de Organización del Consejo Superior de Deportes, cuya nomenclatura es Real Decreto 2195/2004. Perdón. Bien. Por debajo de estos reglamentos, que estos reglamentos ya son de desarrollo de las leyes asamblearias, nos encontraremos otras normativas. Estas normativas, órganos emisores de las normas, que las normas tienen un orden jerárquico, que por tanto habrán de respetarse unas por encima de las otras, que hay una creación legal orgánica y que los agentes deportivos tienen su definición en estas normas. Los agentes deportivos como intervinientes dentro del sistema deportivo general. En cuanto al rango normativo, bien, veremos que hay tres tipos de normas. Por un lado están las leyes. Las leyes están promulgadas por las asambleas gubernamentales, en este caso el Congreso de los Diputados, en el caso de las autonomías, los parlamentos autonómicos, y en el caso de la normativa general, actualmente está vigente la Ley del Deporte 10/1990. Bien, esta ley marcará, como hemos dicho antes, en el anterior módulo, las bases para el desarrollo posterior de otras administraciones o de la propia administración central. En un escalón inferior nos encontramos el reglamento. Estos reglamentos Muy buenas. Una vez visto cómo se articula el reparto de competencias en cuanto al deporte en España, pasaremos a delimitar cuáles son los marcos jurídicos que intervienen en nuestra legislación. En primer lugar, vamos a ver, dentro de este Estado autonómico, cuál es la normativa general estatal y cómo se configura. Bien. Dentro de este módulo veremos los rangos normativos, veremos también la normativa básica del deporte, que es la Ley 1090, veremos también los reglamentos, es decir, la normativa de desarrollo de esa ley, cómo se crean esas estructuras orgánicas y delimitaremos los conceptos que necesitamos saber básicamente para aclararnos en cuanto a la normativa deportiva general estatal. ¿Qué objetivos y qué aspectos clave debemos recordar? Que hay